Días. Antes de empezar quisiera hacer un emotivo recuerdo a Eloy Palacio Alonso, bombero fallecido ayer en el incendio de la calle Uría, que bueno, ayer mismo ya a las 12:25 me pasaba por ahí y había humo, pero nada más que humo, ¿eh? Y luego pasó lo que pasó. En fin. Hoy estamos aquí para recibir a Carmen Calero García, ponente del día de hoy, directora del Instituto de Enseñanza Secundaria Álamo de Oviedo. A Carmen Calero la conocí por Facebook. Sí, cierto. Y es la segunda charla que viene a dar una ponente que yo conocí en Facebook. La anterior fue Consuelo Ordóñez. Ah, sí. Que habló sobre el tema realmente de las víctimas del terrorismo, que es lo propio de ella. Y lo propio de Carmen Calero es que nos hable de la LOMCE, una ley sin consenso que hoy día se está tratando y discutiendo de forma inútil en el Congreso de los Diputados. Pero tuyo es la LOMCE, una ley sin consenso. Carmen. Muy bien, pues gracias. En principio y en primer lugar también sumarme al recuerdo, por lo menos, el pésame por el fallecimiento de Eloy, de este bombero. Y luego, a ver, y esto un poco de distensión, sobre todo para mí, a ver si puedo poner ahora la cabeza en modo charla o diálogo, después de salir del trabajo así tan administrativo. Cuando hablé con Ramón, la verdad es que nos decidimos a hacer esta charla o este coloquio, al ponerle un título, dije, bueno, pues la LOMCE, una ley sin consenso. Y después, y me entró la risa, porque realmente ninguna ley que hemos tenido hasta ahora ha tenido consenso. Lo que llevamos de democracia, incluso cogiendo algunos años anteriores ya en el franquismo, ninguna de las leyes, salvo esa primera del 70, que duró hasta el año 80, ha tenido consenso. Pero era de Franco, ¿eh? Era de Franco, evidentemente. Pero exacto, había consenso. Quiero decir, me refiero a que el consenso existió porque evidentemente no había discusión alguna. Y todas estas leyes han sido promulgadas y han sido aprobadas simplemente con los votos de los partidos mayoritarios que han sido hasta ahora en el Congreso y que siguen siendo, pero con otras alternativas, aprobadas solamente con sus votos. Quiero decir que la oposición en su momento de cada uno de los partidos ha votado siempre en contra de las leyes que se han hecho. Teniendo esto en cuenta, la LOMCE no ha sido distinta, con varios problemas añadidos. Quizás en las otras leyes hemos tenido un margen de puesta en vigor más pausada, pero cada vez parece ser que la burocracia de todos los trámites que hay que hacer se dilata más en el tiempo y eso lleva a que realmente la implantación de las leyes sea pues casi 2-3 años desde que está aprobada, ¿no? Eso entra en contradicción un poco con el sistema político que tenemos de 4 años. Quiere decirse que cada vez que entra casi un partido, casi los profesores, los institutos y los centros estamos trabajando muy aceleradamente para tener evidentemente a punto las cosas para cuando estamos casi trabajando a la vez que se están implantando la ley, ¿no? O la nueva ley. Quizás al hablar de educación, y quiero primero dejar esto claro, siempre se dice que debe ser igualitaria. Y mi opinión es que deberíamos de decir que es equitativa, ¿no? Con igualdad de oportunidades para todo el mundo, pero quizá la equidad o bajo mi punto de vista, no es tampoco la igualdad, porque cada uno partimos y cada alumno o cada centro parte de realidades muy diferentes y lo que habrá que darle, y creo que eso sí que está acorde con un poco el espíritu de cualquier ley de educación, que es que debe ser individualizada. Si debe de ser individualizada no debe ser igualitaria, sino yo creo que más bien equitativa.
La LOMCE, pues empezando a hablar un poco de ella, evidentemente es, y aparte de lo que hemos dicho de las premuras, etcétera. Antes de nada, ¿qué significa la LOMCE? Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Con lo cual, es una ley que en principio tiene mucho o ha cogido mucho de la ley que casi no estuvo implantada, sí aprobada pero no implantada, de la LOCE que había establecido el Partido Popular también en el 2002, creo que fue. 2002, 2004... Casi al final del mandato. Sí, casi al final del mandato, y que evidentemente casi no llegó a implantarse en los centros, salvo en unos puntos determinados. En algunos puntos sí hubo, pero bueno, en cuanto hubo, creo que fueron 2 años más o menos lo que duró simplemente, porque ya entró luego la siguiente ley. Y sí que retoma en muchos de los aspectos que en principio, como por ejemplo los itinerarios, como por ejemplo ya estaba anteriormente evidente la educación hasta los 16 años obligatoria. Y debe ser que eso, como en ese momento no hubo tiempo, se retoma un poco ahora para poder, o se retomó la ley Wert, como se le conoce, para retomar esta ley. Si vamos mirando un poco punto por punto, tenemos que tener en cuenta además otra cosa, la recesión económica que hemos tenido ha bajado el presupuesto en educación en muchos millones. Cierto es que no digamos que el éxito de una ley no tiene por qué tampoco basarse solamente en aspectos económicos, pero evidentemente si se contaba con poco y tenemos menos, y encima, si todavía hay una desigualdad entre las comunidades autónomas, que es otro punto que luego también retomaremos a la hora de ver itinerarios, etcétera, pues es una lacra para poder diseñar o para poder llevar a cabo muchos de los aspectos que toca la ley. Hay unos cuantos puntos que sí que han generado controversia y han generado debates. En principio, el gobierno o la ley se ha articulado basándose en materias obligatorias, materias troncales de especialidades o de modalidades, y otras que son de oferta pues, de comunidades autónomas, de libre configuración, etc. El gobierno o el Estado ha fijado contenidos de las materias que son obligatorias y ha dicho realmente cuáles son esas materias obligatorias. Sin embargo, por ejemplo, para las materias de libre configuración según modalidades o especialidades, lo que ha hecho es que ha dejado a las comunidades autónomas específicas, que también se llaman, el diseño de los contenidos y de los criterios de evaluación, etc. Si partimos del principio de igualdad, entre comillas, ya evidentemente está roto, porque ni siquiera todo el territorio español tiene las mismas diseño para una ley, ni los alumnos evidentemente van a cursar las mismas disciplinas, materias, etc. Ese es un punto que además es complicado porque evidentemente hay traslados de alumnos de unas comunidades por diferentes motivos, y cuando llegan, el hecho de las convalidaciones de las asignaturas, el hecho de amoldar los expedientes al alumno es muchas veces administrativamente complicado, y está sin organizar o sin solucionar. Otro de los puntos también, y ese sí que ha generado muchísimo, son las reválidas. Se prevé que después en algunos cursos de la EGB, cuando se acaban los ciclos, y para el cuarto de la ESO, cuando acaben la secundaria obligatoria, y en segundo de bachillerato, se hagan unas reválidas. ¿Por qué se genera la controversia? En principio porque la reválida es
a nivel de Estado. Quiero decir, no serían, en segundo de bachillerato es el Estado el que pondría la prueba y siempre la harían o la desarrollarían esta prueba personal que no sea funcionario. Quiere decir que serían pues empresas externas las que llevarían a cabo la... ¿Qué pasa? En principio puede ser bastante objetivo, pero chocamos con el punto anterior, el presupuesto económico. No creo, y es mi opinión sinceramente, que haya dinero para poder pagar a personal externo que pueda, a la vez, además tenemos que considerar que va a ser en la misma fecha para todos los alumnos, que pueda evidentemente llevar a cabo estas pruebas. Pruebas que además tienen también otros problemas. Hasta ahora eran los centros los que otorgaban o evidentemente decidían los títulos del alumnado. Ahora mismo la titulación no va a estar en vigor o no pueda conseguirse a no ser que se apruebe esa reválida. Un tanto por ciento, entonces, de la titulación dependerá de los estudios que se hayan hecho, pero otro tanto por ciento, que en el bachillerato creo que es el 30%, 70% para el expediente académico y 30% para el examen de reválida, pues sería otra parte para la titulación. ¿Qué pasa si no se aprueba esa reválida? Que no se hace la media con el expediente académico. Problema que se deriva de ello: vamos a tener alumnos que tengan acabados los estudios, que no puedan repetir esos estudios porque los tienen aprobados y sin embargo no van a poder acceder a la universidad, solamente podrán acceder a las FPs, por ejemplo, porque no tienen el título. Y eso pasará también con la selectividad, ¿no? Pero casi prueba todo el mundo, pero bueno, imagínate que suspende, no puede entrar en la universidad. No puede entrar en la universidad, pero ellos tienen el título de que han acabado y estos no van a obtener el título. El título se dará cuando tengan aprobada esa reválida. Pero entonces, ¿qué sentido tiene eso? Pues ese es uno de los grandes problemas, claro. Solo para entrar en la universidad. Solamente para entrar en la Solo universidad. esos efectos. El título Por se ejemplo, tenía. para positar en la administración que te dicen... No, solo efectos de prueba de universidad. Exactamente, eso es. Para los efectos de prueba de universidad. Sí. Con lo cual, ahí se va a crear una bolsa de alumnos a ver qué pasa con ellos. Igualmente ocurre con los alumnos que hagan en cuarto esa misma reválida, ¿no? Vamos a tener alumnos con la diferencia de que cuando acaban los alumnos tienen 18 años y sin embargo en cuarto de la ESO son todavía pequeños, tienen 16 años, y a ver cuál es, sin la posibilidad encima de poder acceder a ciclos superiores de FP, porque ni siquiera tienen el título de la ESO. Esas reválidas parece que están bastante paralizadas por ahora, pero como estamos en este impasse no sabemos... No se llega a hacer ninguna. No, tocaría este año empezar con las primeras. En este curso no. En este curso serían las de EGB, que esas las diseñan no el gobierno central, sino que lo gobiernan las comunidades autónomas. Eso para la EGB. Y sin embargo las otras, de todas maneras, se ha pedido por muchas, uno de los puntos de más reivindicación ha sido la paralización de estas reválidas. Sí, aparte de la ley prácticamente entera, pero este punto es de los que más se ha insistido y es quizás lo primero, y creo incluso recordar que las de cuarto están paralizadas. ¿Pero quién las paraliza? ¿El propio gobierno? Sí, bueno, sí. La situación. Sí, quiero decir que pero es que antes de que se diera esta situación, yo creo que las de cuarto sí que estaban ya en stand-by, me parece. Sí, creo que es el gobierno. Aunque es un dato que... Es importante decir que esas reválidas son tipo test, con Sí, todo lo que conlleva exactamente, de conocimiento del alumno, negación de la evaluación continua. Exactamente, sí. Son tipo 3, sí. Pero más objetivo, a lo mejor. Sí, pero esa objetividad no está garantizada por, si retomamos el papel que tienen las comunidades autónomas
en la organización de los estudios y en el diseño de los, digamos, materias, etcétera, cada una, ni siquiera la carga horaria de las materias es igual en cada comunidad. Pero si no fuera tipo test, ¿cómo tendría que ser? Exámenes. Un Pero examen, ¿de qué tipo? pues tipo Uy, temas pregunta y o contestes. tipo, claro... Desarrollo. Pero eso da origen a mucha subjetividad en la calificación. Además, Hombre. Sí, sí. En la administración Bueno, está mira, es cómo demostrado. se expresa, cómo relaciona, Sí, sí, cómo... está claro. claro. Y les falta ortografía y todas esas cosas. Ortografía, etcétera, Y hay una etcétera. cosa, si me permite, Sí, yo cómo no. intervengo más. Sí, sí, sí. La ley del... No sé si es interrumpir o hay que esperar. No, yo Valiente. prefiero que Ah, sea. bueno, pues Yo prefiero que sea. la ley del 70 de Villar Palesí Sí. ya contemplaba esto de mirar cada alumno. Fíjate, decía que la nota, era la nota, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía en cuenta la aptitud conocimiental y la actitud. Sí, claro. Y un alumno podía aprobar si tenía una actitud favorable y no llegaba a los conocimientos. Siempre en la enseñanza básica, estamos hablando. No, yo opino desde la perspectiva de la administración y de los exámenes, ¿no? Sabemos por experiencia. Vamos a ver, tú le das a un tribunal la potestad de poder valorar un ejercicio oral o incluso escrito. El oral no deja huella, además, que eso sí es recuperable después. Sí. O un ejercicio escrito muy opinable. Y puede ser el caos, hasta el punto de que el reglamento de oposiciones elimina la nota más alta y la más baja, porque sabe que hay ahí Como un- en la gimnasia artística. Claro. Entonces el tipo test es muy injusto, porque depende cómo esté. Sí, Y estamos va en de acuerdo. contra de un principio fundamental Sí. de la enseñanza, Sí. la evaluación continua. Hay que tenerlo en Entonces cuenta. vete a la Perdón. universidad, vete a constitucional y vete a constitucional, que hacen los test no para que aciertes, sino para que te equivoques. Claro. Estamos hablando de chicos, no hay que... Como en el Bueno, carnet de conducir. Vale, pero estos son chicos, sin Entonces, madurar todavía en ese sentido. Entonces, Esto está en el práctico en la universidad. Vete a las tiras. Paula, que ya es máster de la abogacía. hombre, claro que tienen más... No, los de tipo T te incitan al equívoco siempre. Estamos de Bueno, acuerdo. son dos opiniones contradictorias. Sí, Claro, evidentemente. venga, Yo titula, y venga, las ya estás dos. puesta la contradicción. Yo, evidentemente, me parece que un tipo test también es mucho más. Hay que tener en consideración otro tipo de. Esa es mi opinión, ¿no? Las educadoras, como ves, están más a favor del test Sí. que otra cosa. O sea, que... Y ¿A bueno. favor del test? No, en contra. Yo El que está a favor del test soy yo, Yo- Claro, porque lo veo Eso, menos los malo. educadores están en contra del test. Eso, ¿no? eso. Fíjate, en la administración yo escribí un libro sobre la selección de los funcionarios que dediqué un capítulo entero a las entrevistas. No hay medio más subjetivo de eliminar a la gente que la entrevista. Cierto. Ya vas con la cosa marcada, no, a esto un 9, ¿y por qué? No, es que me dijo que tal, entonces tengo la impresión, el caos. No, a mí sí que me gustaría retomar un poco el problema de estas reválidas comunes a todo el alumnado de nuestro país, cuando realmente las comunidades diseñamos o diseñan unas materias diferentes con unos contenidos que, salvo los de obligatoriedad, que sí que son comunes, pero con diferentes cargas horarias, quiero decir, si estamos en un principio de igualdad, partimos de una desigualdad ya de base, Eso con lo es la cual, reflexión que me voy a permitir hacer al final. pues me parece Y en bien. los tribunales, por lo menos de oposiciones a profesores, en las oposiciones, el tribunal valora la nota, se valora si hay mucha diferencia de nota entre un Exacto. profesor y otro, se trata de equilibrar Sí. la cosa, Pero etcétera. los alumnos, dices, ¿para los exámenes de los alumnos o para No, para los ingresar en el cuerpo de maestros? Para el cuerpo de maestros. Sí, pero entonces lo primero que hay que plantearse en el cuerpo de maestros es quiénes forman los No, para el tribunales. cuerpo de maestros. No, para el funcionario. Para las oposiciones. la selectividad. No. Ah, en selectividad te No, referías. selectividad. para la selectividad. Porque es por sorteo, ¿eh? No te olvides. Y para formar parte de Bueno. un tribunal tienes que tener una base mínima. Bueno. Saber lo que es el presidente, que es el secretario. Bueno, hombre, es que... Y es por sorteo. Pero son profesores. y No, bueno. profesores, por Bueno, favor. si lo ponemos... Bueno, Mi mujer es maestra. Vale. Es de educación infantil. Y en educación infantil tienes, bueno, llevas 25 años dando educación infantil y a ver cómo valoras tú. Sí, pero lo que está claro es que el proceso educativo de cualquier alumno es un proceso. Quiero decir que no puedes evaluar simplemente. No se puede evaluar solo conocimientos, no se puede evaluar solamente actitudes, es un compendio de todo ello.
Y eso es un punto que, dejando un momento la LOMCE y aparto, sí que tenía también, porque quizás, y que tiene que ver también con lo que estamos hablando, podemos hacer o se podrán hacer todas las leyes educativas, bajo mi punto de vista, que se quieran o a ver si se consensúan en su momento, gracias a Dios, o llega ese momento, pero están demasiado dirigidas quizás a qué evaluar, cómo evaluar, pero no a cómo enseñar. Quizás toda la ley, cualquier ley que se promulga, que se hace, va encaminada evidentemente a evitar cada vez más el fracaso escolar, a intentar que el éxito del alumnado, eso sería para lo que se hacen, en principio, eso sería. Ahora bien, ¿qué es el éxito en educación? ¿Qué significa el éxito en educación? Sacar un expediente brillante, hacer ciudadanos, que es lo que debería de ser, ¿no? Yo creo que no van por ahí todavía las cosas, ¿no? Ni siquiera por exactamente por lo que tenemos que evaluar y cómo tenemos que hacerlo, sino porque son demasiado rígidos ahora mismo todavía, o demasiado rígidas todas las leyes para el cómo enseñar, que para mí es el punto clave de todo. Más que falle el sistema educativo, tal como lo podemos entender, lo que bajo mi punto de vista falla, y eso tiro también un poco sobre piedras a mi propio tejado, es el cómo enseñamos. Podemos tener nuevas tecnologías, podemos aplicar la era de la informática al aula, podemos hacer muchas cosas, pero no nos salimos de unos conocimientos determinados enseñados con unas tecnologías diferentes. Pero no hemos entendido todavía lo que es educación globalmente. Educación para mí no es solo enseñanza. Sin tener en cuenta que las leyes, y es que es así, las leyes que aprobó el PP, un punto fundamental es la enseñanza de la religión. Bueno, sí, introducida. No, es una materia introducida, hombre, sí. Es que es así. Y en la primera reforma, que era la primera ministra de Educación fue Esperanza Aguirre. Pues sí. No sé si recordáis toda aquella movida con las humanidades, que de aquello sí se cambió para mucho peor. La enseñanza, la historia contemporánea no es de su agrado. Yo soy profesor de historia. Quiero decir, no voy a extenderme más, pero luego hablaremos de este punto también, que también es de los que ha generado mucha controversia. Yo no, la mujer de la señora Dolores Adán también es profesora de historia. De historia, yo soy de historia también, yo hice historia. Pues profesora de música. Sí, lo que pasa es que las oposiciones las hice por música, pero soy de historia, sí. Me perdí, estábamos... Perdón. No te preocupes, que no hay problema ninguno. Bueno, estábamos precisamente, en el concepto un poco de lo que debería ser educación, ¿no? Exactamente, eso, lo que sería, y eso, comparativamente hay tantas diferencias, quizás estemos intentando globalizarnos demasiado, quiero decir, estamos metidos en una Unión Europea, etcétera, pero evidentemente las diferencias que existen entre los países no solo son económicas, no solo son políticas, sino que nuestra propia historia nos ha hecho diferentes. Con lo cual, no se puede globalizar un sistema educativo o copiar aquel que en un momento determinado en un país funciona. Homogeneizar. Sí, esa es la palabra, homogeneizar. Porque evidentemente en un país, un sistema puede, en Finlandia, evidentemente, ser perfecto, y nosotros no podemos copiar exactamente ese sistema, porque no lo podremos aplicar de la misma forma. ¿Pero por qué? Porque no estamos acostumbrados. Por muchas cosas. Poca gente, ¿no? Quiero decir. Por ejemplo, la demografía. El estilo de vida. Es que 5 millones de habitantes. Exactamente, La mentalidad, es Finlandia, son 5 millones de habitantes. Y seguramente no conozco la ratio que tengan de profesorado por el alumno. ¿Lo conoces? Bueno, Sí, en Finlandia no, pero sí que he estado en una clase en Dinamarca. Sí. Estuve como 4 días yendo al instituto en Dinamarca. Y claro,
Era una clase de 6 personas, contándome a mí. 6 alumnos. Sí. Pero, Eran 6 alumnos y ¿en el bachiller profesor. o en universidad estamos hablando? No, en bachillerato. Qué barbaridad. Sí, sí. Qué bien. Una clase de Bueno, filosofía, 6 personas, contándome a mí que no estudiaba Y yo. ahora mismo yo tengo aulas Claro. con 32 alumnos. La mayor parte de los alumnos En las, de las aulas... en la ESO, ahora Aquí, no, pero hubo años con muy pocos alumnos Sí, en cierto, ESO, también ¿eh? en algunas, En las sí. optativas Sí. tenía que tener como máximo En la no sé, técnica. 3 o 4 y hubo también grupos con muy pocos alumnos. 8 son los el mínimo establecido por la administración. Y para 20 poder crear el grupos. máximo, o sea que 20 alumnos se puede manejar bien. No sé Pero porque hay que qué sé. fijarse tanto en esos países, luego son países que tienen una tasa de suicidios elevadísima, Bueno, eso países bueno, infelices. Evidentemente, pero... O sea, se simplemente supone para llegar, subir en el informe PISA. Sí, Es la bueno, única, pues la por única eso, historia. exactamente. ¿Quién Hombre, diseña no. esos Claro. programas? Dice que siempre dice Finlandia, Suecia, Dinamarca. Bueno. o bueno, ¿Quién ha todos- diseñado- Resultados mejor, aparte de lo que diga PISA, creo yo, bueno, no sé. ¿Quién ha diseñado esos programas? eso La está- Unión Europea, pero por medio de la OCDE. Pero que en Finlandia hay una cosa que no tenemos aquí, que después hablaremos de ella. Ah. Diferencias todas. La escolarización empieza a los 6 años, mientras están en su casa, porque se puede permitir el lujo de tener unas bajas maternales, paternales, familiares, pues de años. Con lo cual, el punto de partida ya es completamente diferente. Intentar arreglar nuestro sistema intentando copiar el El otro. tema de los libros, ahí es distinto. Aquí, por ejemplo, en Gijón, los jesuitas adoptaron el sistema de las tabletas y tal, sí. y se les criticó muchísimo. Y sin embargo, en esos países sí funcionan con ese sistema, no el de cambiar los libros cada poco. Pero hay Pero otros... las tabletas tiene su kit, Sí. ¿Cómo? tiene su cosa las Sí. tabletas. Porque coger una tableta como si fuera libro de papel, es que lo de las tabletas salta mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos, en todo el sistema público usan el Chromebook, que es un ordenador diseñado exclusivamente para la educación. O sea, exclusivamente barato, eficiente. No quiere decir que luego no usen el papel, pero Pero mira, bajando en la realidad, si te puedo interrumpir un segundo, es tan sencillo como para eso necesitas tener una red informática que funcione. sí, claro. Porque, claro, Y además creo que ya lo he dicho, ¿no? Claro. Están saturadas, no funcionan, no entras, no sales, te las filtran encima, las administraciones públicas las tenemos filtradas pero que hasta yo en YouTube, que soy profesora de música, no me puedo enganchar en mi Hay aula. programas que están capados, que tal, que no puedes acceder a ellos, que tal. Pero eso es problema de desconocimiento. Bueno, Desconfiado. los profesores de tecnología sí que es verdad que ellos tienen que gustar unos contenidos. Yo conozco un caso, pero lo que se hace en otros países en tecnología, por ejemplo, son proyectos maker, es decir, vamos a enseñar a los niños los fundamentos básicos de hardware, de aprender a hacer una placa base, a esto es aquello, práctico. pero no, dicen, vamos a hacer el submarino lo inventó fulanito, vamos a hacer una con canutillos y silicona, eso no vale para nada. O sea, es que es absurdo. Eso es otra cosa. Y ellos que- mismos no saben, los profesores de tecnología, no saben Hay absolutamente asignaturas nada. que se aplican a las nuevas tecnologías Sí. y con mucho éxito. Sí. Como por ejemplo, Pues, por ejemplo, educación artística, gente que conozco muy directamente, que es una pasada. Hay gente que domina muy bien. Pero Cómo eso- se enseña, cómo tal, es una pasada. Claro. En fin, no quiero poner ejemplos porque me tocan Pero totalmente de cerca. Ahí entramos en la Es así. desigualdad Claro. de la que se parte de base. De desigualdad de centro, de desigualdad incluso dentro del mismo centro del La profesorado. preparación del profesor. Eso Eso es, es, pero es que profesor- depende del grupo a qué profesor le toque o no le toque, todos lo vemos, y nuestros hijos lo han vivido y de todo. Y otra, un poco enlazando con lo que tu nombre, Javier. Pensaba yo también esta mañana, así recopilando un poco para esto, una de las puntos fuertes ahora de estas últimas leyes, y no solo de esta, es que se basa en poder lograr capacidades, cosa que está muy bien, evidentemente, pero claro, tiene otra lectura. La capacidad tiene que demostrarse en una práctica, porque yo puedo venir a ver a Ramón y le digo, Ramón, me pasa esto, ¿puedes solucionármelo? Y dice, sí, yo soy capaz, pero no. A veces. No me apetece, no. Quiero decir, la capacitación está muy bien, pero esa capacitación tiene que Aplicarse. aplicarse y llegar a una práctica, evidentemente. Si no,
Podemos ser capaces de Coméntame la muchas cámara, cosas. No, no. No es la idea. Podemos ser capaces de muchas cosas, pero evidentemente tiene que tener una demostración práctica de esas capacidades. Ahora son competencias clave, antes fueron capacidades, cambia mucho las nomenclaturas, que el profesorado hasta que nos hacemos con todo el vocabulario, la verdad es que también a veces cuesta. Nos habíamos quedado en las reválidas, que era con lo que habíamos empezado un poco más el coloquio, el concepto de educación. Hay también otro punto que ha generado también bastante controversia, que es un poco la merma de participación o de decisión, de poder de decisión que se ha aplicado a los consejos escolares y la figura o el aumento precisamente en contrapartida de poderes, entre comillas, a las direcciones de los centros. Realmente y en la práctica tal aumento de autonomía para los directores no existe, siendo realmente prácticos. Se preveía que son los que antes todas las programaciones generales de un año pasaban por los claustros, ahora solamente el claustro tiene poder de decisión en aspectos pedagógicos. Y el consejo escolar simplemente se le informa y evalúa, pero no es prioritaria o no es necesaria su aprobación para hacerlo. Otro punto sería el poder reclamar, entre comillas, o decidir qué profesorado es el que quiere en su centro. Ahí, evidentemente, yo hasta yo lo veo, es que, a ver, aparte de que evidentemente los sindicatos nos colgarían por la pata, con razón, pero yo no creo que esté capacitada o tenga que ser yo la que decida qué profesor o qué no, o quién. Eso es muy arriesgado. Hombre, evidentemente, y además es parte de una discriminación, Muy arriesgado. es totalmente discriminatorio. Porque vas a un mandato de un director que será por un tiempo, ¿no? El mandato es por 4 años. 4 años. Cada 4 años se puede armar la de mi madre en cada instituto, ¿no? Sí cambia. Bueno, no tiene lógica, de hecho cambian bastante el profesorado, pero eso por es otros posible que motivos. ocurra, y es razonable que ocurra en un centro privado que tiene una ideología determinada, y entonces, bueno, pues la propiedad elige qué tipo de profesores quiere. Pero claro, Bueno, la eso enseñanza de hecho, pública, privados y concertados claro, es como es. Claro, pero en la enseñanza pública, donde un director cambia cada 4 años, o sea, si se le da al director la posibilidad de elegir profesores, el caos puede ser pues bastante considerable, monumental, ¿no? e incluso yo creo que podría llegar a ciertas... Y que todos los profesores vayan a un Arbitrariedad. centro porque hay otros que quede bastante Claro, solo. Por poner un caso claro, extremo. claro. El que perdona que no... Que todos los profesores vayan a un centro, pues porque a lo mejor tiene buena fama, etcétera, y otros se queden casi sin Claro, profesores. claro. Por poner un ejemplo simplón. De todas Sí, sí, maneras, creo que estoy casi segura de que en Finlandia funciona así. No solo el poder contratar al profesorado X, sino que además el éxito académico de los alumnos incide en el presupuesto asignado a esos No, pero centros. eso ya vincula al éxito. Bueno, porque evidentemente, por lo pero- que yo sé, que no sé mucho, pero bueno, la idea que yo tengo es que ahí prima también la excelencia, es decir, Sí, se valora y se prima. sí, Como la Entonces, medicina en bueno, Estados que Unidos. aquí es otro el concepto, es otro completamente tanto en diferente. respecto de los alumnos como respecto de los profesores, ¿no? Sí. Creo. Sí, sí, Hay que es preocupar cierto. al director de contratar buena gente para que el éxito... Claro, Sí, para que- cada una cosa... Allí no hay plazas fijas. Empiezas porque Claro, no existe el concepto de saco mi oposición y estoy Claro. allí. No hay funcionarios. Y me Mucho blindo. cuidado con meterse con los funcionarios. No, pero exacto, no. Pero que se esté, cuatro, pero que, tres, cuatro. por eso, por ejemplo, No he es estado, punto de partida completamente yo diferente, claro. conozco, yo el sistema, por ejemplo, pero yo conozco porque tengo mucha familia que es profesor y maestro en los Estados Unidos y ese sistema de Sí. evaluación es constante, Sí. y y tus alumnos tienen que llegar a tal, y si hay un problema con un grupo de alumnados hay que saber por qué es, etcétera. Vamos, claro, precisamente por eso que decía usted, que la evaluación de los centros
que también hay que quitar mucho, porque muchas veces dices, bueno, es que es de una barriada. No, hay centros de barriadas que funcionan maravillosamente y que bien. la gente se pelea por ir Sí. allí porque tienen unos Es cierto, medios, es cierto. efectivamente, ¿no? También deben tener funcionar. Maravillosamente bien y tiene todo el tema bilingüe. Entonces quiero decir que hay países donde eso está interiorizado y todo el mundo entiende que su trabajo es evaluado de manera continua, y no solo el de los alumnos, sino también el de los Porque profesores. el director Yo contrata, pero creo que despide eso es bueno. también. Claro, totalmente. No. Mis tías muchas veces nos lo decían. Dicen, no, es que Pero nosotros. usted no dio tal, lo Claro, siento claro. mucho. ¿Y quién controla al director? Claro, pero ¿Eh? además... ¿Quién Ya, ese es el Los problema. consejos ¿Quién escolares, controla al controlador? los consejos escolares, los principio, consejos de los- padres. Y si existiera una Hay buena un control evaluación importante, docente, entonces. Claro. si existiera una evaluación docente como debería de ser, ¿no? La que actualmente está puesta en marcha, pues realmente lo que pasa es que yo no entiendo por qué tenemos tanto miedo siempre a que nos evalúen. Ya. Es que es tremendo. Pero pasa en todas las profesiones, sabremos. Así vamos a Es ver. tremendo. No, pero tiene razón ella. Es que parece que te evalúan y es que Están ya poniendo en duda. es algo negativo, Sí, que sí, es dudar. No, a ver, Claro. se supone que te evalúan para con unas propuestas de mejora, luego que tú te aceptarás si eres capaz de Correcto. aceptarlas. Pero nos pasa en todas las Y miedo profesiones. Sí. Porque a mí tampoco me Sí, gusta por evaluarse. ejemplo. Eso, por Porque ejemplo, vas- las empresas privadas de cualquier otro Algunos ámbito están son siendo dependientes. permanentemente evaluados Algunos por inspectores. clientes, por proveedores, por todo. Y vamos, que nos evalúen, Ah, que nos evalúen los alumnos, que son realmente los que Claro. están con nosotros. Yo no, hay veces yo tengo que evaluar a los profesores, a mis compañeros. Bueno, pero es una evaluación. Sí, es muy Pero gracias, nosotros muy mismos, nuestro despacho está constantemente siendo evaluado. claro. Constantemente. Pero por los clientes. Coño, ¿te parece poco? ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Es una evaluación, es como si tú los evaluaras, tú solo. Que también lo podrías hacer. Bueno, sí, pero entonces ya la gente ya es muy subjetiva. Oye, Sí. Andrea, ¿por qué perdiste este pleito? Vamos a ver, tal. Quiero decir, eso ya es distinto. Pero en este caso, ¿por qué fracasó la carrera profesional de los funcionarios públicos? Que todavía no la tenemos aplicada. Porque estaba mal diseñada. Porque te evalúa Bueno, Un mal equipo- evaluada, exactamente. con unos criterios Claro. muy subjetivos Claro. y que te pueden conducir a cobrar 1.000 euros menos al mes. En el 1000 caso euros, nuestro. no tanto, no. Claro, sí, pero bueno. ¿Qué va? Bueno, claro, entonces, ¿por qué fracasa? Por el miedo a que te evalúe en la función pública. No todo el mundo se lleva bien. Y además No, te pueden depende. evaluar cargos de designación libre. El director general de no sé qué, oiga, ¿usted qué pinta aquí? Yo contra los eventuales y contra el personal de libre designación escribí 1000 cosas echándolos abajo porque en la medida en la que en la función pública metes a personal político estás perdido. Porque tú tienes la sospecha de que no eres del partido que tal, no sé qué, y te machacas. Pero Pero eso perdona, entra dentro del es- miedo a la evaluación. Y entra, Y a la Naturalmente. desconfianza. y entra Nacho, en todos los campos. Quiero decir, en cuanto la política se mete en una cuestión Claro, de la lo profesional, lo lo contamina. contamina. O sea que eso creo que estaremos todos de acuerdo. Va a ser- Está ahí atascada la carrera es en todos profesional los casos. porque te evalúa el director general que está de paso o es un funcionario nombrado director general que vulneró el código de buenas prácticas del EBEP y pasó para la política y después retorna otra vez y dice, no, ahora yo soy neutral, objetivo, imparcial y no sé qué, como Sí, si de la todas- neutralidad fuera una chaqueta de quita y pon. Sí, sí, Ahora sí. no soy neutral porque apoyo a este partido y mañana, como ya reingresé como funcionario, lo soy. Como los jueces. Y de todas formas, Los yo jueces. estoy convencida de que los mejores evaluadores que hay son los alumnos. Evidente. No se Como equivocan en nuestro caso nunca. los clientes. No se equivocan Claro. nunca. No, el alumno es difícil que se equivoque. No se equivocan nunca. Lo que De pasa hecho, que, bueno, En la universidad nos están constantemente por email, incluso nos llevan a las aulas para que nosotros evaluemos en calidad, Las pero además encuestas, ¿Quién han lo hace? insistido ¿Quién lo hace? bastante. ¿Quién lo hace en serio? O cuando dicen, ahora hay una evaluación, esto, mucha gente se levanta y marcha. Sí, bueno, Ya, pero bueno, insisten, pero no vamos a sabes ver, cada no, uno. no, Eso no, es no, una no, cosa. no, 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 Si el sí. propio alumno no quiere evaluar al profesor, eso es un Yo- tema aparte. Yo ¿no? conozco muchísima gente que dice, fulanito, me aprobó, me cae bien, me cae mal, se lo... Claro, bueno, pero eso es- Eso es una manera de correctamente. evaluar Ese es también. subjetivismo. Bueno, Sí, Claro, es pero van a subjetivo. evaluar. eso es... Somete a evaluación a Aparicio. Ah, bueno, claro. Pero bueno,
Pero Bueno, a mí me cae bien, ¿eh? Bueno, sí, a ti, pero a ti y a 4 Sí, más. sí. las Al notas de los al alumnos resto No, no, está como una tella, pero... se suspende Pero no el se hace- 5% de la clase. Procurar no Pero, igual no se personalizar, hace, pero no es se hace, público. no se hace realista. Sí, Claro, no, claro. no es de nuestra época. Pero bueno. El tema es tan apasionante que Carlos no va a dejar de No, hablar. nada, Y realmente. además, si hablamos todos a la vez, quien A ver, esté oyendo esto no se eso entera. Claro. Venga, estamos grabando, lo da Palicio. Lo que estaba diciendo, Eh, no conviene decir nombres aquí y apellidos. Marina ya probó. No sé, pero sí, ya pasó. Vale, otro punto, porque este daría para muchísimo. Itinerarios, ¿no? Itinerarios para los diferentes cursos y los niveles. Controvertido también bajo mi punto de vista. Hasta ahora y sobre todo en los que se diseñan o se diseñaban para las medidas de atención a la diversidad, es decir, para aquel alumnado que tiene más dificultad para conseguir las titulaciones. Hasta ahora estos grupos de diversificación que se llamaban estaban en tercero y cuarto, en los 2 últimos años de la secundaria obligatoria. Ahora lo han llamado y le han cambiado el nombre, en la nueva ley son programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, y se han bajado un nivel más, quiero decir, un nivel no, se han trasladado, se van a hacer en segundo y en tercero, de forma y manera que va a haber en tercero, en segundo ya, un grupo de alumnos que, bueno, pueden ayudar en ese momento, se les puede ayudar más en un grupo más reducido, adaptando los conocimientos, los métodos, etc. Harían segundo y tercero. ¿Qué pasa? Que luego tienen que hacer el cuarto ordinariamente. Ahora mismo ellos en tercero salían en la ESO ya con un grupo pues, adaptado a ellos, etc. Y conseguían su titulación, igual que en las otras, pero con este... Ahora mismo estos grupos, como digo, se reducirían a segundo y tercero, y luego los alumnos que salen acostumbrados a trabajar en grupos pequeños, que salen acostumbrados a que se les adaptan las cosas, tienen que ir a un cuarto ordinario. Un cuarto ordinario llamamos... Sí, general. Exactamente. ¿Problemas? Yo no sé qué alumno, después de estar recibiendo educación en esas condiciones, va a poder adaptarse otra vez en un año a un grupo pues numeroso, con unos conocimientos que no se les va a adaptar tanto, evidentemente mucho más exigente, exactamente. Yo lo veo complicado. Sí que es cierto que se han hecho 2 itinerarios ahora. En tercero de la ESO, los alumnos van a poder optar por unas matemáticas aplicadas o unas matemáticas académicas, que les va a llevar, en teoría, a un cuarto donde ya es un itinerario separado, no solo por las matemáticas, sino por otras materias, y van a estar o bien en un grupo de enseñanzas aplicadas, que serían las que en principio los llevarían a cursar estudios de FP, y los académicos, o lo han llamado así, académicas, que son los que irían para el bachillerato y para vías de proseguir estudios. Sí que esto tendría, no lo sé, porque todavía encima como no estamos viendo lo que ocurre, porque todavía no se ha terminado de implantar. Quiero decir, este año es el primer año que se ha implantado el tercero de la ESO, el primero y el tercero y el primero de bachillerato. Es complicado saber realmente cómo va a funcionar. Si realmente va a ser bueno o va a ser demasiado segregador. Y en eso no tengo una opinión formada por eso, porque todavía no hemos podido... Pero ni siquiera se sabe si va a funcionar, porque alguna de estas... No, a lo mejor ni funciona, claro. Eso y esa lectura o esa opinión todavía... Yo realmente dicen si puede ser segregador, si al contrario puede ser beneficioso, pero realmente no tengo la opinión formada por eso. El otro día oía en la televisión que la LOMCE había bajado el 20% del fracaso escolar. Digo, todavía no está ni siquiera terminada de aplicar, se termina de aplicar el curso siguiente. ¿Cómo tenemos muchos datos? Además, datos? hay que considerar
que en eso hay un cierto desconocimiento. ¿Qué es fracaso escolar? Bueno, aparte, sí. Fracaso escolar son los alumnos que al terminar la ESO, la secundaria obligatoria, no siguen. Exacto. Eso es el fracaso El escolar. abandono. El abandono, no siguen pues al bachillerato, formación profesional. Pero Bueno, no, o sea, ahí voy. ¿Qué es lo que pasaba? Por ejemplo, en las Baleares. Muchos alumnos, ¿por qué? Por el atractivo de trabajar en el Claro. sector del turismo. Claro. ¿Por qué ahora hay menos fracaso? Porque Porque ya no no hay tienen trabajo. trabajo en la construcción, etcétera, etcétera, esos chavalas. Que acaba con 16 años, cuando eso tiene 16 y pueden entrar a trabajar. Y entonces no siguen estudiando. Eso es el fracaso escolar. pero para Hay que tenerlo en aclararme, cuenta. o sea, ¿qué se considera fracaso escolar? Cuando estudian hasta los 16 años obligatorios, acaban cuarto de la ESO y no consiguen el título, o cuando acaban con 16 años consiguen el título de la ESO y luego no continúan. ¿Cuál de las dos? Bueno, ahí no te lo sé especificar. Que no continúan. Tanto si... No, yo entiendo que el fracaso sería cuando estudian obligatoriamente, independientemente de estar en el primero, segundo, Y no tercero, consiguen. cuarto, hasta los 16 años obligatorios y luego no consiguen Ya, el título. mira, Eso yo- entiendo que sería Eso fracaso es el caso más escolar. claro. Yo es- tuve... No el que no quiere continuar estudios, Tuve eso no es un alumnos fracaso. que marchaban incluso a mitad de curso, ¿entiendes? Sí, con Porque los ya 16, tenían un trabajo y a mitad de curso, como ya tenían los 16 años, Claro, eso es fracaso escolar, yo entonces entiendo. sacados por los padres. O sea, es que todo hay que... Depende de las necesidades de la Sí, familia sí, sí. también. Pero Claro, bueno, porque- eso tenemos que tener en cuenta que se ha mejorado un 20%. Pues lo que dicen en televisión. Bueno, ¿cómo va a ser si todavía ni siquiera se ha terminado de implantar? No tenemos ningún dato objetivo para poder decir algo similar. Otro punto, lo que comentaba antes Marilde. Religión. La religión, la ciudadanía, etcétera, etcétera. Aquí depende de quién promulgue la ley, estamos evidentemente o a favor o en contra de. En este caso, la religión con la LOMCE evidentemente tiene como siempre un paralelo porque es evidentemente de oferta obligatoria, pero no de elección, es oferta simplemente, y tiene un poco el espejo en una que antes la anterior ley era la ciudadanía, que tanto además la asignatura o materia de ciudadanía no eran evaluables, ninguna de las dos. No tenían, vamos, el carácter de... sí se podían evaluar, pero no tenían peso en el... Y ahora sí va a tener peso. ¿Así? Sí. Va a ser evaluable. Va a ser Eso evaluable, tiene peso. La historia Tiene de la peso. ¿Religión o historia de la religión? No, religión. religión. Esa se La quitó. religión, los católica, principios, Pero sigue en la siendo nueva optativa. religión, Es etcétera. optativa, de todas formas. Había, en la anterior ley había tres opciones, que eran o religión, o historia de las religiones, o... Educación para la ciudadanía. ¿Y ahora? Y ahora simplemente es o religión o valores éticos. Perdone, Pero pero eso- esto pero es eso la está ESO o en activo, bachillerato. En la ESO y en el En bachillerato. los dos. Y en bachillerato hasta en segundo de En bachillerato. segundo de bachillerato, Cuya nota entonces va a influir en la selectividad. Sí. O en la PAU, perdón. sí, evidentemente. Sí. Pero es optativa, puede elegir el alumno o el Es padre del optativa, alumno. evidentemente. Pero evaluables las dos. Ya. Sí. No quiero introducir otro tal porque bueno, es evidente que se me ve el plumero. Eso te digo. Bueno, Ah, un vamos. poquitín, pero... ¿Eh? Un poquitín. No mucho. No, ¿eh? Yo digo que Otra no cosa mucho. es, y lo voy a decir, Vamos a ver. los profesores de religión, cómo tratan de atraer a los alumnos en su asignatura. Ya. Y otra cosa es, que es lo que hacen mucho, con eso hay un problema con los profesores de arte, que los llevan a visitar, bueno, la catedral, bueno, los alumnos, que a mí me parece fenomenal, pero eso es de arte y es de... Y no enseñan como tienen que enseñar, por ejemplo, la catedral, desde el punto de vista artístico, estoy hablando, como monumento. Y es que hay mucho que hablar. Bueno, lo harán Pero eso sobre depende su de la punto de profesor, vista y ¿no? sobre Claro. su materia y No sé, su disciplina, se Claro. supone. Yo digo, Su para disciplina. poner el contrapunto, que la religión no enseña nada malo. La catedral O sea, puede Pero explicar de eso no es muchas mucho, maneras. pero eso no es Puedes mucho hablar- decir. María, la catedral puede hablar del arte, puede hablar de la historia, puede hablar de la religión, puede hablar de la filosofía. Por supuesto, Esas cosas, claro. pues, de verdad, desde Claro, muchos puntos de vista. claro. O sea, has puesto un ejemplo que, bueno, da para mucho. Bueno, sí. Este punto solo daría para otro Sí. Sí. entero y verdadero. Además, ¿cómo es el programa de religión? Que hay que verlo. Ya, eso ya no digo ¿Eh? Sobre la moral, ¿qué opinan sobre tal? ¿A ti qué te parece? Una cosa de moral. Me parece ¿Es evaluable subjetivo. eso? Yo, bueno, Es que es así, hay que ver el programa.
son cosas de, ya te digo, sobre moral, y es... Bueno, escribí un artículo cuando Aznar, que aquello ahora no me lo olvido, aquello lo tenía muy bien mirado y bueno, hay cosas... Pero aquí todos estudiamos religión y cada uno luego no recibe un adoctrinamiento total y luego desarrolló sus propias ideas y creencias. Y todos estudiamos la misma base, es decir, tener un conocimiento mínimo de algo que, digamos, define gran parte de pues la calle San no sé qué, o sea, tenemos un mínimo, la propia historia y cultura del país. Lo que sí cultura sería bueno española. sería historia de las religiones, que eso se acabó porque no había alumnado, ¿verdad? No había apenas. Eso sí era bueno. No había apenas. Eso. La religión, bueno, yo en principio la religión tiene que hacerse en las iglesias y etcétera, ¿vale? Eso es en principio. En principio, en un centro de enseñanza público no tiene que haber No, religión. igual un concertado puede Digo entenderse que público, Pero es religión católica. Sí, yo en el público estoy de acuerdo. En principio sería si hubiera, el problema es que si hubiera alumnado que tuviera interés en otro tipo de Lo que pasa es que al ser religión, optativa podría... pierde fuerza el argumento, porque es optativa. Entonces, nadie tendría. Sí, pero en cualquier caso, en un centro público no debería de haber una asignatura de religión, nunca. Bueno, como dije, este punto daría para... Hemos estado a confesional, no laicos, Pues es distinto, pero es que es distinto, la confesional. Vamos a dejar a Carmen quietos, Billy, que ahora sí que hay que decir cosas. Otra que tiene un poco al hilo. Otro punto de controversia, la enseñanza concertada. También ha suscitado porque, desde luego, no sé hasta qué punto se pueden utilizar terrenos públicos para hacer colegios concertados, o ese es mi punto de vista, desde luego, pero así está establecido. ¿Pero estaría en condiciones la administración pública de asumir la enseñanza sin el apoyo de la concertada? A ver, yo no lo sé si estaría en condiciones o no. Lo que sé es que entonces tendríamos que tener, digamos, los mismos planteamientos de oferta y de demanda y de todo para todos. Pero ahora desaparece la concertada, ¿y qué pasa? Quiero decir... Además, bueno, yo es que yo estudié en un colegio concertado Y yo, hasta cuarto de la ESO. Pero por ejemplo, para el acceso de los alumnos, se utiliza el mismo sistema de puntos que se utiliza para la pública, ¿no? Quiero decir, porque bueno, en este colegio yo conozco gente que no pudo entrar por el sistema que se utiliza, y también bueno, la variedad de alumnos, hay muchos alumnos, realmente muchos alumnos musulmanes por donde vivo, y bueno, que nadie les obliga a estar allí, y al final el tipo de educación que se da es similar, no tiene mayor problema ni... La verdad es que, bueno, en principio yo estudié hace muchos años y supongo que ahora también las cosas en los colegios concertados sean diferentes. Cuando no responden, se les echa y van para el instituto. Exactamente. Lo que pasa es que, claro, bueno, hay entidades... pero eso no se les echa, no se les puede echar. No se les puede echar. No sé si no se les Bueno, puede pero echar. bueno, Los puede a echar. ver, Digamos que hacemos... ¿Qué es lo que hacen a veces? Oye, mira, si es total, mejor que martes. Pero es que muchas veces. Pero lo hacen de la misma forma que en un colegio público hay profesores que tienen cierta apatía y pasan de ciertos alumnos. Pues dicen, este está aquí también, pues yo paso de ellos también. O sea, quiero decir, es que eso pasa en cualquier... Eso es el profesor y el alumno, no es es... distinto a lo que estoy diciendo yo, perdona, ¿eh? No tiene que ver la apatía de un profesor a cómo trata al Yo vi alumno, todos los sistemas a lo que estamos diciendo de que de un alumno se le puede decir, oye, marcha de aquí porque si no, pues no sé, te abrimos un expediente. Bueno, yo tuve alumnos así. Que lo que digan ellos... El profesor de 43 años. Alumno 30. Yo el problema lo veo de una forma diferente. Quiero decir, evidentemente hay una libertad de las familias a elegir un centro. Y evidentemente, para mí, bajo mi punto de vista, es innegable. Cada uno puede elegir libremente la educación que quiere para sus hijos. Pero volvemos al principio entonces de igualdad, porque pueden elegir, y es una realidad, las familias que viven en áreas urbanas. Sí. Las familias que viven en zonas rurales, ¿qué poder de elección tienen? Pero la que vive en un núcleo rural aislado tiene un maestro para todo. Pero no pueden elegir otra cosa. Ya, lo que vamos es a la elección. Eso es insalvable. Lo que estamos haciendo es la elección. Ya, pero eso es insalvable. Ya, pero... Bueno, de hecho, en el caso asturiano, por ejemplo, el 90% viven en núcleos urbanos, con lo cual, bueno... No los llevan en autobús. Y si no próximos. No próximo, pero
Claro. Pero en esos mismos núcleos urbanos no siempre hay centros concertados. Eso además. En cambio, institutos o colegios públicos sí los hay. Pero ahí no hay un problema de educación, hay un problema de dificultad de elección por unas cuestiones La educación que se imparte en un concertado se puede equiparar a la del este público. cajón. ¿Perdón? La educación que se imparte en un centro concertado es similar a la que se imparte en un público. A ver, debería de ser Mejor, similar. ¿no? Sí. Debería de ser Entonces el similar. principio de igualdad no se resquebraja porque no hay un centro concertado. Bueno, Debería. ¿Por qué se resquebraja? Porque presumimos que la del centro concertado es un pelín mejor que la del centro público. pues no, yo creo Ahí que es es, mejor lo no, del pero ahí público. estamos Y no también, solo- no lo sé, ahí Hay estamos grandes también un centros poco públicos, quizás... grandes centros concertados y Exactamente, malos concertados y malos exactamente. públicos. Exactamente. Ahí Solo tenemos si una no visión de están los sin concertados de un grupo de colegios concertados. Y hay muchos más. Quiero decir que ahí yo estoy con Javier ahí. No, yo digo que en el concertado, como es más posible la evaluación del profesor, porque es un contrato laboral, y en el público te cargas un muerto de profesor y cargas con él Igual te toda la sobra. vida. Entonces, bueno, puede ser el matiz. Pero bueno, pasa en la pública también. Hay universidades privadas que contratan a grandes profesores con grandes nombres con una carrera profesional impresionante, pero son malas universidades. Y Sí, luego está claro. otros grandes catedráticos que son ya de universidades públicas son buenísimas universidades, en su caso Derecho. De todas maneras, quizá no sea cuestión de qué es mejor ni qué es peor. No es sino que debería de funcionar con los mismos mecanismos. Y los mismos medios. Y los mismos medios. Quiero decir, si un centro está sostenido con fondos públicos, profesorado que estén en bolsas de interinos o que deberían de poder entrar en esos colegios también. Pues sí. Digo, El día que... No, pero es privado, yo tengo todo, ¿no? pero es concertado, no Ya, es sí, privado. pero- Yo los privados no digo nada, es privado. Ahí ¿Y en cada qué uno- condición entrarías? ¿Cómo en qué En el condición? concertado. Pues habría que regularlo, pero Porque podría ser como... si eres laboral, estás sujeto al despido libre. Y un centro privado, concertado pero privado, no puede tener funcionarios ni interinos. No, Entonces ahí está. Ya, claro. Habría que crear un tertium genus y decir, bueno, contratado en concertado, con un régimen jurídico especial, porque en el concertado eres laboral, en el público eres funcionario, entonces a ver cómo creamos esa tercera vía que permita que el que está en la bolsa de empleo de interino del público pueda ir a un concertado. ¿En qué condición? Estamos hablando de la LIBER, de los conciertos ahora también, pero los conciertos los hace el PSOE. O sea, cuando aparecen los conciertos lo hace... Sí, Pues está no claro, enseñes fue el la ley primero, de... tú tampoco. No. Sí, A ver, sí, tienes razón. sí, es cierto. Cuando es se cierto. aprobó Fue la ley, LOSE, sí, como fue no la había LOSE. bastantes centros públicos Sí. de aquella, porque luego el PSOE, Claro, todos los porque no había institutos bastantes de centros aquí o bien públicos. los hizo todos el PSOE. Vinieron Entramos en ese necesidad. terreno, entramos, pero bueno, entonces pusieron los concertados para que pudieran todos estudiar. Lo que pasa es que luego efectivamente fue variando. En principio era para los que no tenían, como no había sitio para todos en la pública, pues se quería que estudiaran todos. Y por eso se hicieron Que centros. son tronca con lo Es lo que yo digo. Ahora suprimen los concertados y ¿dónde metes a los alumnos de los concertados? Bueno. ¿Tiene capacidad la administración para asumirlos? Bueno, por ejemplo, y voy a poner otro ejemplo porque A ver. está claro. En Madrid, la autonomía de Madrid, antes de la crisis, empezó a cortar en los centros públicos y a trasvasar cantidades de dinero, porque eso comprobarlo, a los concertados. ¿Vale? Creo que es un ejemplo Sí, hombre. válido. Pero eso va a conducir a la reflexión final que yo quiero hacer a la intervención de Carmen. Pues, Claro que sí, hombre. pues la verdad es que, Claro. mira, otra que tiene que ver, segregación por sexos en colegios, por ejemplo, Bueno, y que sigan concertando o que sigan siendo mantenidos como... Eso vamos, corta de base está... Entonces, en este caso, concertados, digamos. Concertados. No los privados. que- Yo Privados privados, nada, privados sí, sí. para mí son privados. Quiero decir, la propiedad privada, vosotros más que yo sabéis lo que es. Con lo cual, no lo veo, pero bueno, eso como es algo en lo que todos estamos de acuerdo, parece ser, pues no, Y que yo deberíamos. una pregunta desde la ignorancia más absoluta. Quiero decir, ¿pasa mucho esto de que...? No se da demasiado, yo no he pero oído sí. hablar de ello.
Sí. o hecho. Sí. En Asturias hay alguno, ¿no? Sí, hay uno, yo Privado, ¿cuál? ¿Hay uno concertado? ¿Pero Sí. concertados o privados? Concertados No, no, privado, privado. privado. Claro, No, privado sí, privado no, concertado. Concertado hay uno que discrimina. El privado estaba el Barbacoa. Sostenido con fondos El de públicos. Gijón. 2, ¿Cuál es? uno por Los cada de sexo. fomento, ¿no? Que creo que Pero son incluso privados, fueron los a de- los No, son tribunales concertados. y Ah, cosas sí, así. Ganaron No, ellos. al parecer. Ganó el centro. Eso es. Claro. El Peña Y los Robles. Mayor. Peña Robles y Peña Mayor. Yo O pensé sea, que se le Ahora tuvo se al da mayor. fomento. Pero sí, El Bandayor Sí, era sí. privado antes. Y luego ahora. Pues yo no conozco se eran pusieron niñas, con porque eran el pocas permiso. niñas. Eran mixtas. Eran dejaron de ser. Y ahora es dejaron de concertado. serlo. Creo, ¿eh? Ya, ya, ya. Y al dejar de serlo, Ese es de yo loco. creo que se fue a los Sí. tribunales y lo ganaron, que Era de podría... loco, sí, lo ganaron, sin duda. Bueno, y por mi parte, esto daría para mucho más, Sí. pero en Bueno, sí, da. principio da Da pa' muchísimo. mucho, Pero, da. hombre, Ujú. pero bueno, en principio eran los temas así un poco más que han Un generado. perfil muy general, muy bueno. Bueno, pues me alegro. Y como Ignacio. No, no, yo Ignacio tengo- quería hacer os una tengo una conclusión. conclusión clara, que la tenía ya desde hace tiempo, o sea que- pero tu intervención, que me pareció muy interesante y muy brillante, abunda en ella. El Estado autonómico falla en materias como sanidad, educación, materia impositiva y prestaciones sociales. La competencia debería ser del Estado. Exactamente, yo estoy de acuerdo con ello. Entonces, Y, no hay vuelta de y hoja. justicia. Yo estaría. Bueno, justicia ya lo es. Sí, No, lo no, es. Sí, no, ya lo es. No, pero vamos a ver. Bueno, hay de estos reales de justicia que hay que. Bueno, que- No nos equivocamos. Secretarios y demás, Ha todo desaparecido el funcionaba. magistrado de designación autonómica, que era la lacra del sistema. Que tú puedas nombrar magistrado a un paisano que va por ahí licenciado en Derecho, que dice con 10 años de colegiación, ni siquiera pudo haber ejercido, no tenía por qué ejercer, solo de alta en el colegio, y que de repente con los votos sea magistrado, bueno, usted, y la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia, para juzgar a los que lo nombraron. Hay estándares. Eso era un atentado. Bueno, yo no cito nombres, porque si los citara. No quiero decir que todavía está en vigor. Digo, no cito nombres porque está grabado, si los citara sería demoledor. Vale. Pero bueno, eso choca contra cualquier principio, ¿no? Entonces yo me reafirmo en la idea de que en materias que garantizan la igualdad del ciudadano ante la ley, la impositiva, aquí se paga de sucesiones la de San Quintín, en Madrid casi nada. Aquí tienes que, no te me mueras ahora, espera a ver si cambia la ley porque menudo paquete. En el tema de sanidad, que no haya ni las mismas especialidades ni el tratamiento de los medicamentos sea igual. En el tema de educación, que lo estás viendo, y incluso hay comunidades, no, pues me niego a aplicar, aunque sea básico, me niego a aplicarlo, por favor, y en prestaciones sociales. Esas materias, porque estamos hablando mucho del consenso de los padres de la Constitución, pero claro, es que en el consenso lo entregaron todo, así consensuo yo. ¿Tú qué quieres, tanto? Hemos consensuado la Constitución y los derechos históricos, que también, bueno, eso ya Es una cosa. no quiero hablar tampoco, pero sin embargo, Además de saliendo del tema. pero sin embargo estamos homenajeando a los padres de la Constitución, que yo creo que veas que es correrlos a gorrazos. Es decir, Hombre, menudo no. paquete, hombre, Lo bueno, que hicieron en su momento no, fue... perdona, lo que hicieron en su momento fue una temeridad. Dejar el Estado autonómico abierto, sin un cierre de competencias que todavía está goteando, después de tantos Claro, años. eso es otro Que tema empecé como una ley diferente, que permita, lo de las enseñanzas de libre configuración, que permita que las comunidades autónomas, vamos a ver, caso más de actualidad, ¿no? Cataluña. O sea, dice, voy a hacer una asignatura que sea la represión histórica de la corona española o de Por ejemplo, Castilla sí. sobre los países catalanes. Y dices, pero esto como me lo tengo que comer, además. ¿Y de dónde salió esto? Claro. Entonces, Pues esa es así. yo creo que todo lo que realidad es expusiste Wow. se reconduce a que esa competencia tenía que asumir Yo el Estado estoy, vamos, y plenamente. que la legislación estatal emanara hacia todas las comunidades. Yo discrepo. Muy bien. ¿Por qué? En educación y en sanidad, a ver, ¿por qué está tan mal en educación? Explícame, por favor. ¿Por qué está tan mal el qué? La educación Pues el Como ejemplo que compe- da Javier es claro. como Es decir, competencia en Cataluña pública. se enseña la represión del Estado español a los Por ejemplo. países Bueno, catalanes. A lo mejor. Estamos hablando, estamos hablando de la autonomía de Asturias. Yo No, hablo estamos siempre hablando del de todo. ejemplo... No, No estamos hablando de España. A los países. Bueno, pero eso, por ejemplo, que dices tú, en esto de las autonomías hay unos contenidos
básicos obligatorios para todas las autonomías. Hay unas directrices. Entonces, con eso se podía, ese tema, Pero no se hace. no la... Pero mira el caso. Pero ¿Cómo es que no así, se además. pero que no se haga Esos otra son para cosa? unas No, en materias Cataluña no se puede determinadas. enseñar en castellano. Vamos, Está eso prohibido. es una cosa evidente. Entonces, O en sea, el momento. que te den tu propio idioma 2 horas a la semana como si fuera inglés. Claro. Pues no, pues Entonces, que es una tienes que barbaridad. permitir eso, falla todo. Eso es una barbaridad. ¿Y qué recorrido puede Oye, tener dime. la propuesta de ley del Partido Socialista para la inaplicación Es de... lo que iba a preguntar ahora a Nacho, ya Sí. que está aquí. Tenemos el lujo de tener con nosotros a un experto parlamentarista, letrado de la Junta General del Principado, Ignacio Arias Díaz. Pues cuéntanos eso, ¿qué trascendencia puede tener lo que se está discutiendo en este momento en el Congreso de los Diputados acerca de la paralización de la LOMCE y a dónde legalmente puede llevarnos eso? Pero vamos a ver, como es, no tiene recorrido esa iniciativa, Explícalo por qué. porque el gobierno en funciones no puede aprobar leyes. Solo. Pero imagínate que el Parlamento aprueba eso. Eso, ¿Para qué va? Bueno, vamos a ver, eso es una manifestación de voluntad política que no. O carecería de tramitación después. ¿Quién lo tramita? Pues se puede convertir en ley. Claro, ¿quién lo tramita? Porque tendría que firmar el presidente con la firma de su majestad. La división de poderes, ¿dónde está? En ningún sitio. No, coño, Sí, hombre, sí, la una cosa es el legislativo y el ejecutivo es el que ejecutivo, ejecuta. claro. Pero tú legislas, pero el que ejecuto yo. Claro. Y no puedo ejecutar porque estoy en funciones. Pero en cierto modo, vale, pero en general, digo tal, el Ejecutivo está... El fundamental es el legislativo, lo sabemos. No, No, que no, manda no, es el no, ejecutivo. Los no, tres no. fundamentales. No, pues yo creo que es el legislativo, No, no, porque es no. el que hace las leyes, que tiene que cumplirse el En Ejecutivo, circunstancias las normales, leyes que se complementarias. aplican en Pero si justicia. no- Mira Venezuela. El determinante yo Si creo no que se es el sanciona- No, solo Ay, no, ¿cómo se Mira Venezuela, el legislativo es contrario al gobierno y no hay forma de echar a Maduro ni sacar de la cárcel a los presos. No, Es un bueno, ejemplo de Venezuela. Las leyes es se parlamentario también. Claro, las No, leyes se pero hacen, pero son tiene los que tres tener una sanción. complementarios. El legislativo, el complicado. ejecutivo y el judicial son necesarios los tres. Tienen Y que que sean equilibrarse. independientes. Yo No hay Yo creo uno más que el importante que legislativo es otro. fundamental porque es el donde se aprueban las normas. Sí, pero eso se puede ejecutar. Sí, claro, pero que no, tienen que pero unos vale. cumplir, los otros también. Pero el ejecutivo es el que tiene que ejecutar. Claro, y el Y en judicial. funciones no puede ejecutar Y el, nada. y el judicial es el que Bueno, aprueba otra el cosa es en procedimiento. función. No, pero hay otro problema. Tú si coges, Ejecuta lo que quieren, tú si coges las leyes aprobadas, si hay 100, 5 son proposiciones de ley, el resto son proyectos de ley. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo es el que está en condiciones de elaborar los proyectos de ley. A un grupo parlamentario le cuesta un huevo elaborar una proposición de ley. Primero, no domina la materia, porque claro, la materia hay que conocerla para legislar sobre ella. Pero puede. Hombre, puede. De hecho, hay alguna proposición de ley, hay alguna ley aprobada que tuvo su origen en una proposición de ley. Por ejemplo, aquí hemos creado la figura del Procurador General del Principado a partir de una proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Ya ves lo que duró el Procurador General. 5 años. Para derogar esta tiene que ser también por ley orgánica, ¿no? ¿Cuál? La 11. No. Ah, no, esta La 11, sí, la 11. claro. Porque Claro. lo único que puede ser son apaños por real decreto, porque si no... En virtud del principio de equidistancia, tú lo que apruebas por ley orgánica tienes que eliminarlo por ley orgánica. Bueno, Yo decía quizás parchearla para cambiar algo por vía del real decreto. También, modificaciones. Lo que quiero decir es que el Parlamento en este momento no ni puede modificar, ni derogar, ni hacer una nueva, Al fin y al ni cabo- siquiera paralizar la aplicación de la norma. Al fin y al Ni cabo, no siquiera. nos olvidemos que la LOMCE también ya es una modificación de la anterior. Quiero Sí, decir, no para es mejorar una ley, las condiciones no es una ley legislativas. completamente nueva, es una ley que ha Eso dice modificado. modificación. Claro, Pero jurídicamente sí que es... No dice Sí, de claro, mejora, lógicamente la sí. ley es de mejora. Mejora de mejora de la calidad de la calidad educativa. enseñanza. La M es la mejor, no de modificación. La base fue la LOSE. Todo lo que se hizo después Sí, sí, fue eso es a cierto. partir de. Eso sí. Bueno, ¿alguna cosa más? Yo tengo una A cuestión para las profesoras. Yo soy de la primera generación de la LOGSE, la ESO. Una de las víctimas de la LOGSE, De- como es eso- Javier Medina. Quiero preguntar eso. Una vez estuvo aquí Susana, una abogada, hablando Pérez de Alonso, sí. que no nos insultó directamente, pero somos todos lo más inculto, no sabemos nada. Porque En somos mi casa, radicales. en mi casa Por favor. mi madre se echa las manos a la cabeza porque no me sé capitales de África, que seguramente ni Sí, existan está ya. súper Y yo querría saber si realmente somos víctimas. Yo considero que estoy preparada, Pues igual sí. que podéis estar vosotros, Por pero, supuesto. pero según gente de vuestra generación, todas estas leyes que dices, el punto de partida fuera LOGSE, todo fue yendo para abajo. En Yo consecuencias por lo menos estoy de... unificada. En consecuencias de educación, o sea, de educación, de resultados, de fracaso, de demás, realmente somos unas víctimas, porque yo no me considero víctima Mira, para no, nada. Yo tuve alumnos en estos últimos años
los últimos años que estuve en la ERIA, que nunca tuve alumnos tan buenos. Y algunos incluso ganaban concursos internacionales. Bueno, unos alumnos estupendos, estupendos. Y cuando empezó la LOSE, el problema de la LOSE aquí en Asturias fue que empezó a aplicarse eso a partir de cuarto, creo que fue. Sí, me parece que no sí. empezó, pues aquellos chavales que eran tan buenos, tan buenísimos, que incluso había uno que era de un centro, el padre estaba en la cárcel, de este centro en Naranjo, Sí. el chaval era genial. O sea que efectivamente eso son, y es que perdona, la persona que citaste, por no decir el nombre que tal, es una radical. No, pero eso lo opina mucha gente, ¿eh? Sí, pero... Por o sea, desconocimiento. me refiero, porque el otro día... Mira, una cosa solo voy a decir, porque la LOSE, desde el principio, empezó ya con un rechazo sin siquiera conocerla. Yo me acuerdo cuando yo hice el acceso a cátedra, que en mi centro había una profesora, también catedrática, estuvo en el tribunal, nunca estuvo a favor, y para eso había que presentarnos una memoria sobre la LOSE. No lo pienso leer porque yo de la LOSE no sé nada, ¿no, mujer? Entonces, Si no lo piensas hacer, no vas a hacer nunca. pero eso es muy típico, que mucha gente no la leía. O yo tal, bueno, yo, oye, pues no está mal, ¿eh? Yo, es que hay leyes que voy a decir una cosa también. Tendemos a criticar antes ya de... Sí, nacen antes desacreditadas. sin conocerlas. Que nacen Porque la desacreditadas, voz sí. populi corre y esto y lo otro y tal, hombre. Yo no Yo sí creo, creo que fue estéis buena. peor preparados. Es que no, hombre, ¿qué va? Al contrario, yo creo Pues que quizás en conocimientos yo tampoco considero, yo cuando, y más en la era de la tecnología y de internet y de todo, yo cuando no sé algo voy y lo busco. Que eso es lo que la LOSE en principio propugnaba. Exactamente. Dar las herramientas a los alumnos para que por su en cuenta... conocimiento general, en formación general, Ahora lo hace Google sin necesidad de la LOSE. Pero hay que saber el Google cómo buscas de dónde y demás. Pero es que es un tema que también tienes que tenerlo en la cabeza, porque no es un tema de conocimiento, es un buen tema de relacionarlos, es un tema... porque a la hora de discutir o de hablar o de tener una conversación, vale, si tenemos que tener todos un ordenador porque de repente estamos hablando de África y decimos, sí, porque en Guinea, pero en Guinea, ¿cuál es la capital de Guinea? Y lo buscamos ahí. Bueno, pues no te permite ni siquiera tener una construcción mental a la hora de conversar. O sea que yo creo que sí que hay ciertos conocimientos que conviene tener. Hombre, eso está Otra claro. cosa son datos, pues ¿cuántos son los habitantes de Guinea? Jolín, pues lo miras, Pero ¿no? es que eso es como si en un ordenador lo enciendes y no le metes programas. Puedes tener ahí el ordenador de por vida, no te va a interrelacionar ni a buscar nada. Pero bueno, sí que es verdad que no son solo conocimientos, es lo que decíamos antes, que era el éxito, ¿qué es el éxito escolar? O qué es el éxito educativo, ¿no? Pues yo creo que tiene que ir más allá de eso. Y en ese sentido yo creo que los alumnos que salen bien preparados ahora son mucho más competentes de lo que éramos nosotros. Es posible, es Yo perfectamente lo veo posible. Sí. Yo tengo otra pregunta. Es que me lo pregunto muchas veces hablando de educación, con lo cual es una pregunta para los profesionales. Por lo que yo sé, igual estoy equivocada, aquí en España, bueno, me pasa a mí ya, que soy muy mayor, pero veo que sigue pasando el hablar en voz alta, el participar en una clase, en lo que sea, en general nos cuesta muchísimo, muchísimo. Casi todas estas cuestiones son pasivas, es decir, hay alguien que habla y los demás escuchamos. En la enseñanza, por lo que yo veo, por mis sobrinos y tal, sigue pasando, es decir, les da vergüenza. Yo hablo con mi sobrina, ¿por qué no? Es que me da vergüenza. Sin embargo, tengo entendido, bueno, no sé si es correcto o no, que en otros sistemas educativos fuera de España, contaba Antonio de Alemania, en la universidad o en otros sitios, en Francia, sin embargo, se da una intervención casi permanente Se prima la intervención del alumno con el profesor, que eso significa que además luego no les cuesta hablar en público, ni les da vergüenza, ni nada de nada. ¿Por qué pasa eso en España? Pues mira, ya que hemos puesto tantos puntos negativos o por lo menos controvertidos a la ley, tengo que decir que ese es uno de los puntos buenos que integra ahora mismo esta ley. El atender siempre una de las competencias precisamente se dirige a ese tema, participación de los alumnos a la apertura, a que no se sienten allí a saber hablar en público, la expresión. Pero eso ya lo había en otras leyes, ¿eh? Sí, pero ahora está metido muy explícitamente. No, pero que incluso yo no lo sé, pero quizás también pueda ser, no solamente porque
no estuviese previsto en la ley, sino porque el propio profesor o el propio sistema docente no estimulaba que el alumno participase, aunque meta la pata, aunque lo diga mal, porque claro, una de las cuestiones es, si dices algo y todos los demás se ríen y te tiran una trompetilla, pues al día siguiente no hablas. Y eso no se facilitaba ni se defendía, esa participación. Con lo cual, pues lo que haces es retraerte cada vez más, y encima si la clase consiste en que tú te sientes ahí, el profesor habla y luego te dice, y estudia esto, desde luego elimina completamente ese estímulo a la hora de... fundamental el profesor. Pero sí, por eso digo que, que a lo mejor no es tanto una cuestión que esté prescrita la ley, sino que se fomente desde... No, y al contrario, ahora además es una de las cosas que se empieza a exigir un poco. Para acceder o sea, digamos, a ser profesor en una escuela pública, que haya cursado, tenga nociones de pedagogía o de psicopedagogía. A ver, no, en teoría... ¿Son solo conocimientos de la materia en cuestión? A ver, hay un curso, hay un máster que se hace ahora, que antes, cuando nosotros lo hacíamos en Magalcap, que era el curso de capacitación, el CAP. La actitud pedagógica. Exactamente, y lo que te hacía era, pues eso, diseñar un poco o intentar paliar un poco las necesidades que no tenían, precisamente, del conocimiento de psicología o demás y de pedagogía que nosotros en las carreras evidentemente no cursamos. ¿Y no hay mención en la ley a eso? No, bueno, no que yo sepa, vamos. Estamos ya fuera de hora. Pues, Carmen, muchísimas gracias. Como has podido comprobar, el éxito participativo y de convocatoria fue tremendo y la gente no paró de intervenir y de interrumpirte constantemente. Muchas gracias. La próxima sesión del seminario Gerardo Turia va a ser el 13 de mayo. Y va a ser también sobre temas educativos y de la música. Mira, ambas cosas. Las incompatibilidades de los profesores del conservatorio. Sí, claro. Y va a venir Aarón Zapico, casi nada, uno de los grandes músicos jóvenes además, de la cuenca minera, quien lo diría, que son 3 hermanos, hijos de un luthier, y son fantásticos, formadores de forma antigua. Que se pasean por todo. Pues Aarón Zapico, que es un gran clavecinista, uno de los grandes clavecinistas de la humanidad, Massimino. Aarón Zapico, que es un gran clavecinista, de los más importantes del mundo, solicitó ser profesor del Conservatorio de Oviedo y se lo denegaron. Porque un profesor del Conservatorio de Oviedo no puede dar conciertos. Sí, es cierto. Así Por lo cual, el Conservatorio de Oviedo tendrá músicos mediocres. Claro. Esa es mi opinión. Cuando cortes la grabación. Estoy al tanto de este tema, además. Pues el día 13 de mayo. ¿Se cortó la grabación? No, y el 27 de mayo es el módulo de campo de Derecho Constitucional, y vamos a hablar de la fornera, de las fristas y de las cuellerines, como yo. Cuadrillas. Cuadrillas.